Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la semana. Hoy es 11 de abril, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la semana con respecto a las inversiones. Pero antes, hay muchos rumores sobre si se va a devaluar, si no se va a devaluar. Y entendamos algo, un excelente para poder estar dolarizados y cubiertos ante una devaluación. Sabemos que es la bolsa de valores porque tenemos instrumentos que justamente están dolarizados y nos van a proteger de, como les digo, de una de una devaluación de nuestra moneda. Ahora, ¿cómo funciona esto? Me interesa que lo veamos, sobre todo porque tengo una gran gama de temas que, si bien sabe que los protege la devaluación, no se funciona y a veces vemos, che, el activo afuera sube, pero acá baja, o acá baja y afuera sube, ¿por qué pasa esto? Bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que Juan vende su auto, ¿sí? Los activos dolarizados funcionan de esta manera. Juan va a vender su auto y el precio al que va a vender el auto es 15.000 dólares, ¿sí? El valor del auto en dólares es 15.000 dólares, ¿ok? Ahora bien, vamos a suponer que el tipo de cambio está 1.350, ¿sí? MEP, CCL, a razones del ejemplo no interesa si es uno u otro. 1.350, ¿ok? Esto equivale que Juan va a venir y te va a decir, mira, si vos me querés comprar el auto, tenés dos opciones, o me das 15.000 dólares o me das 20.250.000 pesos, que es el equivalente a 15.000 dólares, ¿sí? O sea, porque él lo dejó dolarizado el precio. ¿Qué quiero decir con esto que lo dejó dolarizado? Supongamos que el tipo de cambio cambia de 1.350 a, no sé, 1.400. El valor en dólares del auto sigue siendo el mismo, sigue siendo 15.000 dólares. Pero en pesos, ahora si yo le quiero comprar el auto a Juan, voy a tener que pagar 21 millones de pesos y no 20.250.000 como hasta hace un ratito atrás. ¿Por qué? Porque subió el tipo de cambio. Si ahora el tipo de cambio es 1.400 pesos, entonces estos 15.000 dólares van a equivaler a 21 millones de pesos. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Así funcionan los activos dolarizados. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Volvemos al ejemplo inicial, ¿sí? Tipo de cambio 1.350 pesos. El valor del auto, entonces, es 20.250.000 pesos. Supónganse que eh, el auto, Juan decidió agregarle algo, mejorarlo al auto en lo que fuera, eh, o algún chiche nuevo, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? O no sé, un mejor estéreo, che, o les dejo con el auto también, les doy tal y tal cosa, no sé. Entonces, ¿sabes qué? El valor del auto ya no va a ser más 15.000 dólares, va a ser 16.000 dólares, ¿sí? Bien, obviamente en pesos también me va a subir. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio sigue siendo 1.350. ¿Ok? Entonces el precio en dólares subió, en pesos también. Ahora suponete que el tipo de cambio, en vez de seguir quieto en 1.350 bajó a 1.250. Yo voy a pagar 20 millones de pesos. Pero para Silvio, si recién salía 15.000 pesos, ¿sí? Recién se acuerdan que, perdón, salía 15.000 dólares y el auto en pesos salía 20.250.000. ¿Por qué ahora, si aumentó el valor en dólares, por qué bajó el valor en pesos? ¿Por qué bajó el valor en pesos? Porque bajó el tipo de cambio, ¿sí? Entonces yo puedo ver en el broker que un activo que en pesos valía 20, por más que en dólares suba, si el tipo de cambio baja, me va a mostrar menos pesos, o que vale menos pesos. ¿Por qué? Porque lo que varió fue el tipo de cambio. Lo mismo había pasado al revés. Cuando el valor del auto no se había movido, seguía siendo 15.000 dólares, pero el tipo de cambio había tenido una suba y habíamos pasado a 1.400, ¿se acuerdan? Y valía
21 millones de pesos el auto, ¿sí? Entonces, de esta manera es como funcionan los activos. Yo tengo un activo X de una empresa, un CDR, que va a cotizar tanto en pesos como en dólares. Y si el tipo de cambio sube, se va a mover por las dos variables. Por lo que pase con el activo, obviamente, si esa empresa le va bien y sus acciones suben de valor, va a subir y también se va a mover según lo que pase con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es más alto, mi cantidad de pesos va a subir en concordancia. Por lo tanto, si hay una devaluación, no me veo afectado por esa devaluación. Me puede afectar si el activo en sí le va mal, ¿sí? Pero ahí ya nos metemos en la variación de la cotización de los precios de los activos. Ahora, meramente era ver cómo funciona esto de que un activo esté dolarizado, ¿sí? Cotizar en las dos monedas, como es el caso del auto de Juan, y según lo que pase con el valor del tipo de cambio y con lo que pase con, en este caso, el activo, va a hacer que se dé esa variación y yo le voy a pagar uno u otro valor y siempre voy a estar protegido de la devaluación. Después puede pasar tranquilamente que yo vea que tengo menos pesos y a su vez que tenga más dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo porque baja más el tipo de cambio de la cantidad de dólares que subieron, como pasó en este ejemplo que di. ¿Sí? Esto, si bien en muchos casos parece complejo, no lo es tanto, es simple, es entender que si el tipo de cambio sube un 3% y la acción baja un 1, yo en el broker voy a ver en la cotización en pesos que ese activo subió un 2%. ¿Sí? Ahora puede pasar al revés, que el activo suba un 2%, pero el tipo de cambio baje un 3%. Bueno, voy a ver que en pesos voy a ver que tengo un 1% en negativo, ¿sí? Pero es simplemente por eso, ¿ok? Quería explicarlo con un ejemplo para que se entienda. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento donde los tipos de cambio están subiendo, estamos hablando de un tipo de cambio arriba de 1.360 pesos hoy y en este horario a las 2:10 de la tarde. Todavía no conocemos el dato de inflación, así que bueno, lo voy a estar enviando en el momento en el que salga. Pero bueno, ya sabemos que hoy, en estos momentos, tenemos un tipo de cambio de 1.360 y esto quiere decir que venimos de varios días con un alza en el precio del tipo de cambio y me parecía importante recordar que nos podemos dolarizar y proteger de esa manera a través de la bolsa. Esto simplemente, una vez que yo compro un bono, por más que lo compre en pesos, compro un bono o compro un CDR o una acción que también cotiza como ADR en Estados Unidos, ido de la devaluación del tipo de cambio. ¿Sí? Si es un bono hard dólar, si es una obligación negociable hard dólar, que son los que son pagaderos en dólares, o si compro un CDR o una acción como IP Pampa Galicia que tienen ADR que cotizan, voy a estar protegido de la devaluación. Pues obviamente me afecta cómo le vaya al activo, ¿sí? Porque son las dos variables, pero tengamos eso en cuenta. Por otro lado, si compro un bono, una obligación negociable, para recibir la renta. Entonces eso está pensado para inversores quizás no tan agresivos, quizás más moderados. Tienen su riesgo, pero es mucho menor que la volatilidad que tienen las acciones. Dicho esto, ahora sí, empezamos a compartir un poquito qué es lo que está pasando hoy y ahora en el mercado. Vuelvo a, a la pantalla y empezamos a ver. Bueno, como sabemos, Estados Unidos subió los aranceles a China a un 145%. Sí, es altísimo. Y del otro lado, China no se quedó atrás y les dijo, yo te lo subo un 125. ¿Sí? Es una especie de guerra comercial o como le querramos decir entre ellos. Tenemos a Xi Jinping pidiéndole a la Unión Europea resistir ante estas supuestas presiones norteamericanas. Acá yo le soy sincero y vuelvo un poquito acá. A mí me da la sensación que lo que está buscando Trump es negociar y que la producción vuelva a estar en Estados Unidos. Esto ya lo intentó en su momento Trump, creo que ya lo mencionamos, pero en su momento Trump intentó aumentarle los costos
que estaban en China produciendo, generándole la obligación a todas aquellas empresas chinas que cotizaban en Estados Unidos, para seguir cotizando en Estados Unidos, que tuvieran la obligación de pagar alguna especie de seguro social, eh, algo por el estilo, a todos los empleados. Eso obviamente genera un aumento en los costos, buscando de alguna manera que las empresas digan, che, me conviene ir a operar y a fabricar y a producir en Estados Unidos y no acá en China, porque en China obviamente les es mucho más barato empresas producir, ¿sí? Si bien son empresas de Estados Unidos, tanto las producen en China. Ahora, hoy lo está haciendo de otra manera. Directamente fue, le puso aranceles. Che, viene de afuera, no me importa de dónde supuestamente es la empresa, viene algo de afuera, aranceles. Bueno, de China al otro lado dijo exactamente lo mismo. Así que bueno, esa es un poquito la realidad de hoy, porque también hay que tener en cuenta que si los aranceles se mantienen, generaría un aumento podría generar un aumento en los precios. Entonces, esta idea de la Fed de que la inflación se mantenga siga en ese camino bajista con el que venía, eh, pueda no ser así, o pueden estabilizarse unos precios un poco más altos y generarle complicaciones a las empresas. Bueno, además de que para mí el mercado muchas veces encuentra en determinados momentos excusas para generar retrocesos. ¿Por qué? Porque hay muchos inversores que empiezan a tomar ganancias. 2023 y 2024 fueron 2 años excelentes para la bolsa. ¿Sí? En términos generales, subió un montón. Es normal que haya inversores queriendo tomar ganancias. Y muchas veces una excusa es perfecta para tomar esa ganancia. Además, tenemos otras cosillas en la semana que están buenas para prestarle atención. Bueno, en cuanto a Europa, va a hablar Lagarde, ¿sí? Presidente del Banco Central Europeo, para ver cómo le puede afectar estas políticas arancelarias a Europa. Se vienen resultados empresariales, ¿sí? Y van a estar presentando resultados JP Morgan, ¿sí? BlackRock, Morgan Stanley. Así que bueno, vamos a estar atentos a esos resultados también, van a ir marcando un poco la cancha. En cuanto a criptos y materias primas, bueno, Bitcoin sigue volátil, se mueve cercano a los $80.000. Ethereum nunca pudo volver a aquellos máximos que supo tener, estamos cerca de los 1.500, de los $1.500 por Ethereum. Y bueno, el oro ronda hoy los $3.226. Fundamentalmente, esto me parece tenerlo en cuenta. No mucho más para no marearlos con datos que por ahí no van a sumar tanto, pero sí me parecían, los que mencioné me parecían importantes. Después les vamos a ir mandando cuando vayan saliendo estos datos que son relevantes. Bien, ahora vamos, sí, un poquito ya más al llano a ver los mercados. Vamos a ver el S&P 500. ¿Qué está pasando con dicho índice? Bueno, si bien la tendencia sigue siendo alcista, porque la realidad es esta, que desde octubre del 22 a la fecha la tendencia sigue siendo alcista, aunque sí, de más corto plazo vemos una sangría, vemos un retroceso muy fuerte y vemos una media de 50 casi cruzando una media de 200, y eso es para tener cuidado. Y fíjense acá también que en este retroceso volvimos a testear la media de 200, no la pudimos romper, la usamos como resistencia y siguió la baja bastante fuerte, ¿sí? Ya estamos desde máximos a estos mínimos, más de un 20%, es un retroceso muy fuerte. eh, Quizás ante un poco más de retroceso ya estaríamos hablando de una de un cambio en la tendencia. Sinceramente, si nos ponemos a ver, estamos casi que casi llegamos a tocar los precios de aquellos máximos de diciembre del 2021, ¿sí? Hoy ya nos alejamos, ya rebotamos un poquito. Hay que ver qué pasa en este rebote,
que tenemos con estas velas, una vez que lleguemos otra vez cercano a una media de 200 o que lleguemos a esta zona que fue soporte, a ver si la podemos romper, porque mientras estamos dentro de este terreno bajista, acá la realidad es que es difícil recomendar un activo para un perfil que no sea muy, muy agresivo. Sí puedo sumar posiciones, pero tiene que ser para un perfil muy agresivo, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Si vemos el QQQ, por ejemplo, que es el índice, el ETF, perdón, que replica el índice Nasdaq, el índice de las tecnológicas, vemos una situación bastante, bastante similar, ¿sí? Parece calcada, pero acá sí vemos que el retroceso llegó a esta misma zona que fue resistencia y ahora pasa a ser soporte, llegó hasta esa zona y ahí rebotó un poquito bastante. Veremos qué pasa. De nuevo, acá sí, fíjense que tenemos ya el cruce de medias, es mucho más volátil el Nasdaq, en el cruce de medias lo tenemos clarito ya acá. Así que bueno, acá si nos basamos por cruce de medias, estamos para estar afuera del mercado y esperar que venga, que venga el rebote. Hay que ver que este rebote no sea el famoso rebote del gato muerto. La baja fue tan brusca que es normal que haya un rebote medio fuerte. Ahora, ojo que también puede ser parte de, así como cuando subimos, siempre subimos con impulsos y retrocesos, cuando bajamos no son todas velas rojas todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, sigue siendo lo mismo. Si no soy perfil muy, muy agresivo, miro desde afuera y vamos a estar líquidos, vamos a esperar oportunidades. Ahora vemos dónde podemos meter el dinero mientras estamos líquidos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Facebook. Facebook, que no es más Facebook, ahora es Meta, pero para el que no la conoce, estamos en el momento en el cual rompimos hacia abajo y estamos tocando la media de 200 y la usamos como resistencia. ¿Sí? Así que no estamos en un lindo momento como para entrar, ambas medias apuntando hacia abajo. Teníamos Apple puesta en primer lugar, situación similar, ¿sí? Yo tengo acá marcada este soporte, ¿sí? Quizás si el precio hubiera llegado acá y hubiera formado un suelo, me hubiera gustado como para entrar. Ahora estamos en una zona que fue resistencia, ¿sí? Estamos en esta zonita que fue resistencia. De ponernos por encima, la verdad que sería interesante, pero mientras no nos pongamos por encima, yo miraría de fuera porque otra vez cruce de medias, ¿sí? Que nos darían venta esos cruces de media, ¿ok? Em, vamos a buscar otro tipo de activos si vamos con Coca-Cola. Coca-Cola, en estos momentos los activos conservadores, los activos como de consumo, como Coca-Cola, ¿sí? Suelen protegernos. De hecho, bueno, Coca-Cola lo hizo perfecto, aunque yo lo recomendé y lo vuelvo a recomendar, que 2 veces ya tocamos máximos en esta zona. Y recomendé 2 veces, che, si compraron Coca pensando en un trade, no están yendo a 4 o 5 años de distancia y lo compraron solo para un trade, para algo corto. Si bien Coca-Cola no suele comprarse para eso, pero si lo compraron con ese objetivo o si consideran hacerlo para estar líquidos, Coca-Cola es una posibilidad para tomar ganancias, sobre todo si la compra fue cercana a cuando la recomendamos a principio de año dentro de la cartera, porque metimos casi un 17-18% en dólares, así que es un buen movimiento como para tomar ganancias si quieren y estar más líquidos. Aunque bueno, son activos para protegerse, ¿ok? Por el otro lado, su competencia, tenemos Pepsi. A ver, ¿qué tenemos con Pepsi? Pepsi viene, no les diría no muy bien, sino les diría ya bastante mal hace tiempo. Si bien tiene mucho recorrido al alza, viene mal hace tiempo, viene perdiendo la carrera con Coca-Cola bastante fuerte. La media de 50 está lejísimo de la media de 200. La realidad es que si bien es un activo conservador, bueno, hoy lo tenemos bastante lejos. Y para mostrar mejoras, creo que debería formar algún suelo, empezar a romper resistencias eh, antes de marcar algún puntito de entrada ahora. Así que miraríamos por afuera.
por ahí en este otro sector podríamos ver McDonald's también. McDonald's, lo mismo, sí, mejor, muy parecido a Coca-Cola, retroceso a la media de 200 y de nuevo ese camino alcista, pero bueno, estamos cerca de máximos en el caso de McDonald's, ¿sí? Así que a tener eso en cuenta si quiero operar. Muchas veces hay que mirar desde afuera, si no tengo una entrada clara, sobre todo en momentos de mucha volatilidad. Em, bueno, quizás podemos ver Nike también, situación muy similar a la de Pepsi, pero creo yo que en peores condiciones, ¿sí? Es un activo que está hoy, es un activo que está en precios, si nos fijamos, de 2017, estamos con retrocesos muy fuertes de Nike. Si bien tenemos mucho recorrido al alza, tendremos que esperar que nos forme algún suelo y nos dé indicios de que pueda haber un cambio en su tendencia, ¿sí? Eh, Vamos con alguna otra tecnológica, Amazon, después veremos alguna un poco más financiera. Amazon, como casi todas las tecnológicas, apuntan hacia abajo. Las medias, por ahí podemos llegar a tener también el cruce. Creo que tenemos una zona un poquito más abajo, a la que puede llegar, ¿sí? Comparándola con esta mecha de la vela de agosto del 24. Em, no, no veo todavía la posibilidad de entrar, no veo que esté claro un proceso de compra. ¿Sí? Vamos a ver Visa, vamos a ver algún activo de otro tipo de sectores. ¿Sí? En el caso de Visa, vimos un rebote a la media de 200 y después, bueno, agarró todo este rebote en general del S&P, que fueron estos días. Es un activo que lo hizo muy, muy bien el año pasado y el anterior. Activo que hemos recomendado, sobre todo en gran parte del 2023, lo hemos recomendado. Eh, pero bueno, con el mercado cayendo, sería para un perfil bien, bien agresivo. Eh, Quizás vamos a ver el sector financiero con su ETF, que hoy está usando la media de 200 como resistencia. También todavía no entraría, miraría de afuera, eh, porque bueno, el retroceso fue fuerte. Sí, si quieren de positivo, ver esto, ¿sí? Que acá teníamos una resistencia y lo usó como soporte. Podría ser una zona donde vuelva a apoyarse, pero quizás esperaría un retroceso y un apoyo y un rebote antes de tomar posición ahora, porque tranquilamente si estamos usando la media 200 como resistencia, lo vamos a ir viendo hacia abajo de nuevo. Así que vamos a ver eso. Y si rompiera la media 200 hacia arriba y me mostrara volumen o fuerza en ese sentido, quizás hasta tomaría posición ahí, pero de esta manera, por debajo de la media 200 esperaría para ver esto de no comerme todo el rebote. Bien, pasamos un poquito al mercado argentino, vamos a ver un poquito el Merval. Y después de ver el Merval, vemos los activos también de renta fija. Le vamos a meter patas y tomamos las recomendaciones. Bueno, Merval. El Merval, estamos rozando otra vez la media de 200. Ojalá me equivoque y la media de 200 no sea una resistencia, pero yo lo que estoy pensando, sintiendo es que la media de 200 va a ser una resistencia para volver a buscar estos soportes, ¿sí? Así que por eso digo, ojalá me equivoque y no esté en lo cierto. Y entonces por momentos siempre miro afuera. Ahora, si voy a largo plazo y demás, me tengo que preocupar, la tendencia sigue siendo alcista, ¿sí? Estamos hablando de que si alguien quiere entrar y comprar ahora y por ahí no tiene un perfil muy agresivo, ¿sí? Pero quien ya está en el mercado o estaba hace tiempo, la tendencia sigue siendo alcista. Puedo eh, tomar ganancias y esperar una posible suba más adelante perdón, esperar un retroceso un poco más amplio antes de tomar posición de vuelta, sí, totalmente. También se puede hacer, ¿sí? Hay que ver caso por caso, activo por activo. Em, vamos a ver YPF Galicia y Pampa. A ver, para largo plazo de nuevo, YPF me gusta, Pampa me gusta, pensando en largo plazo, Galicia también, pero sabiendo que
como siempre digo, perfil agresivo, muy agresivo, sobre todo en estas zonas. Tenemos un soporte acá bastante importante a niveles de los $24 en YPF. Tenemos muy cerca la media de 200. Ojo con usar la resistencia. Fíjense que todos los activos están bastante similares, porque esto le pegó más o menos a todos de la misma manera. ¿Sí? Vamos a ver Pampa y después vamos con las recomendaciones. ¿Sí? Pampa, similar a YPF. Si vemos los activos que tienen ADR, van a ser todos similares. Y si no, veamos Galicia. Vemos Galicia y lo vemos bastante similar, con la diferencia que, vamos a sacar esto, con la diferencia de que cerramos por arriba de la media, estaríamos hoy cerrando por encima de la media de 200 y eso está muy bueno. Si es que después nos podemos mantener. Silvio, desde lo técnico, hoy, ¿qué te parece mejor? Y si Galicia metiera lunes y martes por encima de la media de 200 o volviera a esta zona de acá, a esta lateralización, te digo Galicia, desde lo técnico, porque los otros todavía lo veo muy por debajo de la media de 200. Eh, por fundamentos, quizás me gusta YPF Pampa poco más, por proyección que Galicia. Desde lo técnico es esto eh, lo que sí, lo que veo. También lo que me pasa es que en ratio riesgo-beneficio tengo que tener cuidado de decir, bueno, tengo que ser optimista y decir, puedo llegar a máximos, tengo 35% a máximos de ganancia, pensando que llega a máximo en la historia, tengo un 17% de pérdida hasta un stop loss. Así que eso sí tengo que tener cuidado. Eh, Porque por eso les digo que es para un perfil muy agresivo. ¿Sí? Tenemos casi un 1, 2 una relación ratio-beneficio del 2-1. Es muy agresivo, ¿sí? Por eso, ojo si decidimos operar, por más que vayamos a largo plazo, porque podemos perder esta zona y tener un retroceso bastante más fuerte hasta los $36, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Por eso soy muy claro. No invirtamos dinero en renta variable que necesitemos o que vayamos a usar en 3, 4, 5, 6 meses. No usemos renta variable porque pueden pasar estas cosas. Ahora, cuando está todo calmado, voy a largo plazo y quiero hacer crecer mi capital, ¿cuáles son los mejores instrumentos? Y renta variable. Si tu perfil lo permite, tu objetivo y tu plazo lo permite, renta variable es el mejor de los instrumentos. De nuevo, si tu perfil lo permite y si tu objetivo y tu plazo también. Bien, vamos un poquito ahora a lo que es renta fija. Acá quizás sí vamos a ver un poquito más de recomendaciones porque tenemos con qué hacerlo, ¿sí? Vamos a arrancar con los bopreales. ¿Qué bopreal me gusta pensando en algo no tan largo plazo, donde yo me dedique a cobrar la renta y la amortización y no esté tan pendiente de si sube o baja el precio? ¿Sí? Para un perfil moderado yo tomaría el BPO de 7 que está pagando un 11, que hoy tiene una TIR del 11%. ¿Sí? Vence en 2027 dentro del mismo gobierno y me parece muy, muy interesante. Voy a tomar un poquito de café. Bien. BPO de 7 me parece muy interesante. Como Prial, como una inversión de mediano plazo, de casi 2 años o 2 años y piquito, donde pueda tener un lindo rendimiento en dólares. Me protejo de la devaluación, estoy en un bono emitido por el mismo gobierno. Recordemos siempre que los gobiernos en general, si generan un default o reperfilan deuda, lo hacen con deuda de otros gobiernos y no de la propia. En este caso es pagadero en dólares y es deuda emitida por el Banco Central. Y esto es un detalle importante porque el dueño de los dólares en el país es el Banco Central. Por lo tanto, es más difícil que defaultee que, no sé, si es una empresa que saca una obligación negociable en dólares y todos sus ingresos son en pesos, va a estar mucho más complicada que el Banco Central para hacer frente a eso, ¿sí? Entonces me parece muy interesante eh, este bono, pensándolo desde ese lado, ¿sí? Además, también tenemos una paridad del 88%, quizás
puede también tener un poco de suba en este sentido. Si que hablamos paridad, para el que no lo sabe, básicamente es la relación que hay entre cuánto vale el bono, ¿sí? En este caso vale $90, los 100 valores nominales del bono valen $90, es la diferencia entre lo que vale el bono y lo que debería valer, que es este valor técnico, es decir, el bono este debería valer $102. Hoy debería valer eso, pero vale 90, ¿sí? Entonces, quizás podemos tener un poquito más de suba. De hecho, los otros bonos están con un poquito más de suba. Quizás el BPOC7 tiene un poquito menos, pero yo iría por el BPOD7. Bien. Ahora, dicho esto, eh, ¿qué otra recomendación o de qué otro estilo? Bueno, vamos a ver un poquito. Hay muchas personas que están asustadas con una devaluación o una posible vuelta a la inflación porque algunos meses, durante los últimos 2 o 3 meses, tuvimos algunas subas de precio un poquito diferentes a las que veníamos acostumbrados, ¿sí? Si alguien quiere protegerse de la inflación y es eso lo que le provoca dolor de cabeza y quiere estar tranquilo, puede comprar un bono del TX26 que te paga la inflación más un 9%, ¿sí? Hoy está pagando eso. Si yo pienso que la inflación va a superar el 35-40% en el año, puedo comprar este bono y me va a estar pagando lo que dé la inflación más un 9% aproximadamente, ¿sí? Porque es un bono que ajusta por inflación. Este no nos cubre de la devaluación, ¿sí? No se puede la devaluación ser más grande que la inflación, nos cubre de la inflación, ¿ok? Podemos dividir un poquito y tener un poquito en inflación, un poquito en tasa fija y un poquito en dólares para estar protegido de los diferentes escenarios, ¿sí? Así que bueno, me gusta ese. El TX28 lo que pasa es que tenemos mucho más recorrido en el tiempo y acá estamos hablando de algo de un año, de una distancia de un año, entonces los tenemos más cortos, ¿sí? Y por otro lado, sí, vamos a hablar un poquito de algunos bonos dolarizados, bonos soberanos que, que me gustan. Creo que el AL 35 que hoy tiene una TIR del 13%, podría ser una opción. Eh, Che, Silvio, pero pará, el AL 29 y el AL 30 tienen una TIR del 16-17%. ¿No te gustan más? No está mal la TIR, ¿sí? Pero la paridad, fíjense que la paridad, que es esta diferencia entre lo que valen y lo que deberían valer, es más grande en el AL 35. Entonces, si yo supusiera que se termina de dar perfecto este acuerdo con el FMI, se estabilizan un poco las cosas afuera, se estabilizan un poco acá, se da el acuerdo con el FMI y Argentina pudiera ver una luz para aflojar algunas cuestiones del cepo a lo mejor y se genera un poco más de confianza, el AL 35 tiene un potencial de suba un poco superior al AL 29 o al AL 30. Entonces, en nivel de riesgo, de perfiles de riesgo, el BPOD7 podría ser para un perfil moderado, ¿sí? Conservador moderado. El TX26 para el que quiera cubrirse de la inflación, simplemente. Y si soy un poquito más agresivo, podría pensar en un AL 35, también en un AL 30 o AL 29 si fuera por la TIR, pero estos bonos vencen en 2029, 2030 y 2035 respectivamente. No sabemos quién va a estar gobernando en ese momento, no sabemos la realidad de ese momento, entonces el riesgo es mayor, porque por ahí viene algún gobierno que dice no quiero pagar las deudas y demás, y se puede volver a perder confianza que no nos sobra. Bien. Entonces, un poquito por eso digo, quizás esto para un perfil un poco más agresivo. Buscamos un poco más de rendimiento, pero jugando un poquito más con el riesgo. ¿Ok? Así que bueno, resumiendo un poco, tuvimos aumento en los tipos de cambio. Muchos inversores venían haciendo lo que, lo que se considera carry trade, que es hacer tasa para después comprar dólares. Básicamente es vendo dólares porque pienso que el dólar se va a quedar planchado y hago tasa. Entonces, cuando termino de hacer tasa, voy y vuelvo a comprar dólares y compro más dólares que tenía. Pero eso, en una semana, quizás de suba el tipo de cambio, te barrió meses de carry trade.
¿sí? Son operaciones para perfiles agresivos y tenemos que saber, es importantísimo conocernos a nosotros como inversores a la hora de invertir, ¿sí? No duden en consultarme, vemos caso por caso y yo les voy a decir, a ver, ¿cuál es tu perfil? ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es tu objetivo? Y te voy a ir guiando. Mirá, y van a estar estas dos opciones. ¿Qué considerás que va a ser mejor para vos? Mirá que si pasa esto, puede provocar esto. Yo siempre voy a llevarlos de ese lado, ¿sí? Tenemos que conocernos para invertir, para tomar las mejores decisiones y con las que podamos dormir. Bueno, les dejo un saludo y buen fin de semana.